Vamos al primero de nuestros temas. El Ministerio del Interior, la Fiscalía de Corte y la Suprema Corte de Justicia firmaron ayer un protocolo que habilita el funcionamiento de El Guardián, un sistema de vigilancia que podrá interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos de cualquier persona con una potencia que hasta ahora no existía. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, explicó que el mecanismo va a operar a pleno en cuanto estén capacitados los funcionarios de los 3 organismos que van a tener a su cargo esta tarea. Aquí se multiplica, me dicen que se multiplica hasta por 5 o 6 veces la capacidad de interceptación de la policía uruguaya a través del Poder Judicial. Aumenta mucho la capacidad operativa, pero tampoco da una indiscriminada capacidad de interceptación. Implica mayores garantías, lo hemos señalado reiteradas veces, porque para empezar centraliza en un solo mecanismo todo el sistema que hoy se realiza en 22 modalidades distintas. Hace meses que se habla de El Guardián, desde que trascendió la compra en una nota del diario El País hace más de 2 años. Se trataba de una compra a través de una operación secreta. Eso generó inquietud, planteos en el Parlamento. Bueno, ahora estamos en el momento en que la tecnología se pone realmente en operaciones. Y es el momento entonces de las primeras evaluaciones con estos datos nuevos. Fernando, ¿tú qué impresión tenés? En primer término, la impresión que tengo, y tenemos que ser claros en esto, que estamos hablando de uno de los derechos humanos fundamentales, cuál es el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad de la correspondencia y a la privacidad en todas las comunicaciones. Eso lo tenemos que tener claro porque este tipo de instrumentos significan que los ciudadanos resignemos parcelas de nuestra libertad personal en función de estar más seguros de combatir el delito. No es que le estemos dando un derecho al Estado a investigar, le estamos dando más atribuciones, más responsabilidades y por lo tanto adquirimos inmediatamente al resignar estos derechos el derecho supremo a exigirle más al Estado, más eficacia en el combate del delito. Estamos hablando de un instrumento que se puede meter en la vida privada, en las comunicaciones, en los correos de las personas. Ojo, hasta ahora ya existía tipo de operaciones. Sí, lo que pasa es que se hacía de otra manera, ¿no? Exactamente, y la potencia de, en una sociedad tan pequeña como la nuestra, la posibilidad de tener 600 a 800 escuchas telefónicas. De manera simultánea se puede intervenir 800 celulares, 200 teléfonos fijos, 100 cuentas de correo electrónico y redes sociales. Entonces, yo creo que cuando una sociedad resigna sus libertades para darle estas atribuciones al Estado, primero debe tener la tranquilidad que existan garantías, que aparentemente estarían dadas porque interviene el Poder Judicial. Y en segundo lugar, tenemos que ser muy claros en decirle al Estado que estamos dispuestos a resignar estas libertades a cambio de algo, que es una mayor seguridad, un combate más eficaz al delito, porque le estamos dando más impuestos al Estado para que tenga mejor presupuesto en el Ministerio del Interior, para que los policías ganen más, y entonces tenemos que reivindicar nuestro carácter de ciudadanos con derecho a exigir cuando este tipo de derechos se delegan. Gabriel, a ti una noticia como esta, ¿qué sensaciones te genera? Bueno, un enfoque de dos, veníamos en la previa, en perspectiva, conversándolo con mi amigo Daniel y también con Fernando. Yo primero comparto la visión de que acá está la tensión entre seguridad y libertad siempre, sí. Y el problema siempre va a ser cuánto de libertad se está dispuesto a resignar para estar más seguro. O sea, es un viejo problema del liberalismo. Sí, segundo que tiene que ver con el tema de que no es que se empiece a hacer escuchas telefónicas, porque también he escuchado ese debate, escucha telefónica, hay intervención de teléfono, en la dictadura había que poner pinza en los cables de Antel, después aparecieron las famosas valijitas para escuchar celulares, que había hasta 50 celulares y se compraban por $5.000 en Brasil, y hasta los utilizaron sonadamente medios de prensa para algunas investigaciones de corrupción, y se armó el lío que se armó en Uruguay. Y ahora tenemos esto. Yo creo que esto tiene muchos bemoles que los vamos a conversar. Creo que realmente hay algunas cosas garantistas distintas a lo que había hasta ahora, que era mucho más oscuro hasta ahora cómo se procedía con estas escuchas telefónicas.
y que me parece que esto le va a introducir. Y el otro elemento que hablábamos con Daniel, y que sé que lo va a abordar, por eso lo tomo solo en 30 segundos, es que me parece que también lo hacemos con un chacrismo y un provincialismo esta discusión. Porque, claro. ¿Por qué? Y porque si uno mira los programas que tiene la NSA, que denunció Snowden, ¿no? Que solo el programa Mystic puede grabar durante un mes todas las comunicaciones telefónicas y todos los correos de un país, ¿no? Cosa que están haciendo además, no es que lo van a hacer, ¿no? Y los otros programas donde hasta procedimientos básicos, uno reserva un hotel en Colonia y a su mail lo atomizan después a todos los hoteles posibles de Colonia y todos los restaurantes de Colonia, porque le están vigilando y controlando todos los hábitos de consumo que tienen sus correos, ¿no? Ya, pero ahí no estás hablando de espionaje, sino de reglas de juego que la persona acepta, muchas veces sin entender muy bien lo que acepta, cuando utiliza determinadas herramientas de Internet. A lo que me refiero es que hay que darle el marco de debate, que no es menor a esto, pero en el marco de que hay un gran guardián, ¿no?, que nos está vigilando a todos, a los cuales le entregan las compañías de teléfono las cuestiones, le entrega todas las compañías de correo electrónico, se las entregan, y ahora están inventando también cómo atacar a los sectores de Internet que no a los que Google no accede, ¿no? Porque uno es famoso googlear, pero hay un 60%, dicen algunos, 50 otros de Internet donde Google no llega, ¿no? Y que no está. Y a eso también están atacando porque ahí operan otras cosas. Entonces me parece que un debate que llega a todo ese nivel. Tema apasionante si los hay, Emiliano. Totalmente. Tema que se mete en la médula, en el punto esencial de la discusión del siglo XXI. Y yo quiero preguntarle a la audiencia si se acuerdan y saben quién es Elizabeth Salander. ¿Saben quién es? Sí. Bueno, Elizabeth Salander es la protagonista, la antihéroe de la saga Millennium, de este escritor. Está la cuarta, bueno, no sabía. Que se trata de una chica punk que vive en las afueras del sistema y que tiene una red de contactos a lo largo del mundo de gente que maneja la Deep Internet, o sea, la Internet profunda, con la cual, con programas piratas y programas que se filtran adentro de programas, son capaces de ver, oír, escuchar todo lo que habla en el mundo cualquier persona. Entonces ella se mete con sus amigos que se mueven por esas redes ocultas de la red, y así logra hacer justicia por fuera de la ley. Obviamente es una novela de ficción. Es una hacker buena. Una hacker buena. Del lado de los buenos, digamos, ¿no? Entre comillas. Con lo cual creo que el caso de Elizabeth Salander tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. La saga Millennium se escribió hace como 8 o 9 años. Y hoy en Uruguay, como dice Gabriel, estamos entrando en esta discusión sobre el Guardián. Hoy escuché al presidente de la Suprema Corte de Justicia siendo muy sensato en lo que dijo. Pero lo que hay atrás de todo esto es una discusión que ya se planteó. Basta leer a Edward Snowden y ver sus reportajes en The Guardian para decir que él demuestra que esto no sirve absolutamente para nada, que no han logrado detener un solo atentado terrorista y que entra en tensión lo que es la democracia abierta y los gobiernos metiéndose en la vida de las personas. Ahora, y lo dejo planteado, el desafío que tú planteabas, Fernando, la vez pasada, es ¿hasta dónde resisten las democracias liberales la protección de sus ciudadanos? Sin desnaturalizar. Es el gran debate que está planteado. Está bueno. ¿Y Teresa? Yo creo que este es un debate que, como dicen acá los compañeros de mesa, viene de muchos años y con el agregado de la tecnología, ¿no? Es decir, el derecho a la privacidad, si yo lo sabré por mi trabajo, ¿no? Es decir, nosotros cuando investigamos tenemos que ser sumamente cuidadosos y nos comprenden las generales de la ley en cuanto a la protección de los datos de las personas. Esto que tú comentabas del hotel o de cosas por el estilo, en realidad la ley lo prohíbe, es la ley de habeas data, ¿verdad? Es decir, prohíbe difundir los datos personales a los cuales uno accede en razón del trabajo de una persona, no pueden pasarlo a otros hoteles, de la misma forma que nosotros como investigadores no podemos pasar los datos de una persona que hemos investigado a otros, ni meterlo en un banco de datos para comercializarlo, ni cosa por el estilo. Como dijo muy bien Fernando, son parte de los derechos humanos fundamentales de las personas. En este momento la mayoría de las relatorías de Naciones Unidas están hablando de ese tema, están conversando en torno al tema de
cómo hacer para resolver esta tensión entre la privacidad, la seguridad. Y también es cierto, lo que leías tú hoy, Emiliano, temprano, antes de que nosotros llegáramos, que yo te escuché, que decía una oyente, en torno a que, bueno, no impidieron de ninguna manera ninguna de esas escuchas, que por supuesto deben ser mucho más sofisticadas que las que tiene Uruguay, los atentados en Francia, los atentados de las Torres Gemelas, bueno, y así podría seguir en sucesivo, ¿no? Entonces me parece que también una cosa necesaria de revisar son las estrategias de prevención de determinadas cosas, cuando en nombre de la prevención se están haciendo estas cosas e igual seguimos viviendo en un mundo tremendamente inseguro. Y como colorario de esto, quiero decir lo mismo que dijo Vargas Llosa en su momento. Yo quiero que exista Lisbeth Salander. Es mi héroe o mi heroína favorita, tanto es así que cuando El País me hizo la entrevista de Proust, te preguntan quién es, qué personaje de ficción tú quieres que exista o es tu ídolo, y yo dije que era ella. Realmente me parece que nos enfrenta, y ahora en la novela número 4, que ya la escribió otro porque el autor se murió antes de que saliera en la 1, 2 y 3, justamente lo que nos enfrenta es a este dilema maravilloso de los cambios tecnológicos en el mundo, pero también hasta dónde están los límites y hasta dónde se puede llegar. El tema de la seguridad y la libertad, hace un tiempo Luciano Álvarez escribió una columna en El País y citaba a Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, redactor de la Constitución, político, etcétera, mano derecha de Washington, etcétera. Decía, y él en 1787, citado en ese artículo, decía: las naciones, para estar más seguras, finalmente se mostrarán dispuestas a ser menos libres. Quiere decir que este es un debate que tiene su origen en la génesis del propio liberalismo, es decir, el equilibrio, libertad, seguridad, igualdad, está permanentemente en tensión en las democracias y en el Estado de Derecho. Por eso tenemos que ser mucho más cuidadosos del Estado de Derecho cuando estas normas comienzan a surgir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un poder judicial independiente, capacitado y naturalmente consciente de los derechos que está manejando. Se dice, bueno, está bien, pero los jueces son hombres también y se pueden equivocar e incluso pueden cometer abusos. Es cierto. Pero para un juez lo jurídico está por sobre lo político. Y eso para mí es la tranquilidad, la Constitución de la República, que en su artículo 28 es clarísimo. Yo creo que hoy lo citaba Emiliano en la mañana. Dice: los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen e interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Esta norma, que es el artículo 28, arranca desde la Constitución de 1830, que la heredamos de la Constitución de los Estados Unidos de América, está repetida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y una de las cosas que yo creo que hay que reforzar, que ya está prevista en el Código Penal, es el agravante del delito de interceptación de correspondencia cuando se hace por funcionario público con abuso de funciones, que ya hoy es un agravante, pero yo creo que hay que estimular que el delito que se cometa a propósito de la mala utilización de estas herramientas debe ser un agravante incluso superior al que actualmente prevé la ley. Me parece muy interesante esto último que decís, Fernando, porque yo creo que así como se está avanzando, la tecnología permite algunas cosas, tenemos que avanzar en darle defensa a los ciudadanos sobre el poder que se desata sobre ellos. Y realmente me parece, no sé si es la mejor iniciativa, pero me parece interesante discutir también cómo tenemos que hacer. Solo una palabra sobre esto macro debate. En el mundo hay ya, Estados Unidos está de vuelta del Act Patriot, Francia avanza hacia el otro lado, ¿no? Y no le sirvió de nada, porque en Francia no hay intervención judicial necesaria para grabar todas las conversaciones, y así estamos. En el caso, yo veía en uno de los programas estos que denunciaba Snowden, se había creado, que era no por el Patriot Act, sino por FISA, que es para controlar a los extranjeros en Estados Unidos, se creó una corte especial por fuera del Poder Judicial de Estados Unidos, que es el FISA Court, para autorizar el espionaje a decenas de miles de ciudadanos extranjeros. Entonces, me parece que es un debate. En Uruguay, a mí me parece que esto, primero, sistematiza una práctica que ya se estaba haciendo,
creo que le da grado de transparencia. Igualmente yo entiendo que tiene que ser secreto cómo opera el asunto, porque si no le das instrumento a lo que vas a discutir. Pero me parece que el secretismo alcanzó niveles que no eran necesarios. O sea, de saber si es un decreto lo que regula o no. Me parece que el secretismo, que está bien, que nadie le va a pedir que le demos las armas, porque si no, no tiene ningún sentido lo que se hace, me parece que generó una amplitud tan grande que dio idea de problemas, de zonas oscuras que no es tan buena en una cosa tan importante como esta. Sí, ayer se informó a propósito del protocolo que se firmaba. Va a estar disponible, está disponible en internet el protocolo, en particular en nuestro sitio, pero algunos elementos, los datos sobre las interceptaciones quedan registrados en un software que se llama SAIL, Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales. Mediante firmas electrónicas quedan asentados en el sistema los pedidos de escuchas que realiza la policía, el conocimiento de la solicitud de parte del fiscal actuante y el consentimiento del juez o la negativa del juez. A su vez, las empresas de telecomunicación elevan cada 3 meses a la Suprema Corte y a la Fiscalía toda la información vinculada a las escuchas que permitieron. Esto permite cruzar datos y verificar si esas escuchas coinciden con las órdenes judiciales emitidas. Creo que Daniel iba a agregar algo, ¿no? Sí, ¿por qué el Guardián? Porque aquí en Uruguay el tema terrorista, la amenaza terrorista no está tan presente, vamos a ser honestos, salvo algunas declaraciones inafortunadas del presidente Vázquez y de Nin, no es un tema que esté latente. Sí está el tema del narcotráfico, sí está el tema de la corrupción, sí está el tema, hay otros temas. Pero a mí, yo cuando veo el avance tan profundo en este tema con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que habló muy sensatamente hoy de mañana, lo escuché acá o lo citaste leyéndolo, yo digo, acá hay gente, ciudadanos, que sin el Guardián denuncian bocas de pasta base en todas las esquinas de varios barrios de Montevideo. Y las bocas siguen estando. Entonces, ahora vamos a grabar, ¿para qué? Si ni siquiera podemos controlar las bocas de pasta base denunciadas por la ciudadanía al teléfono de esa línea ciega que tiene el Ministerio del Interior. Entonces, es una buena pregunta esa, ¿no? Estamos a veces poniendo y agregando... Tenemos un guardián humano. Tenemos una fuente de información que es el vecino, y esa fuente muchas veces no alcanza, no es suficiente, no es prueba que satisfaga los requerimientos para que se pueda actuar con respecto al señor de la pasta base. Incluso, Emiliano, agrego lo siguiente, bajo el ministerio de José Díaz, se derogó aquella norma que habilitaba pedir la cédula. Miren en lo que terminamos, ¿no? Entonces, por eso coincido totalmente con lo que dice Daniel en cuanto a que los ciudadanos tenemos que ponernos los zapatos de tales. No le estamos dando ningún derecho al Estado, le estamos dando una atribución. El derecho es nuestro, de exigir que a través de esa atribución que supone la resignación de uno de nuestros derechos humanos o la limitación de uno de nuestros derechos humanos se sea más eficaz en el combate del delito. Entonces, menos explicaciones, más eficacia, creo que es lo que esperan los ciudadanos cuando nos deshacemos de parte de la privacidad de nuestras comunicaciones, que es fundamental. Y para concluir, digo dos cosas que me parece que no pueden estar en la mesa. Ni se puede decir de un lado que que la delincuencia actual, el narcotráfico, incluso el terrorismo, pueden combatirse sin estos instrumentos. Yo creo que es muy difícil sin estos instrumentos combatirlo. No podemos decir eso. Pero tampoco del otro lado decir, bueno, ¿qué importa? Si no hiciste nada, ¿qué te importa que te escuchen? Es decir, entre esos dos parámetros está esta reflexión que es conforme al derecho. Nosotros tenemos una constitución de cuño liberal que garantiza determinados derechos, que los limita en función del interés general, y si consideramos que hay un interés general en el combate del delito, en el combate del narcotráfico, pues bien, resignemos esta parcela, aún transitoriamente. Pero no hagamos de esto un derecho del Estado a meterse en nuestras vidas. Lo último, Teresa. Sí, yo digo que más allá de la Constitución, la doctrina internacional de los derechos humanos también implica el respeto a la privacidad, a la independencia de las personas, o sea que me parece que, aunque no tuviéramos la Constitución que tenemos, hay un derecho internacional que rige por encima de esto. Y por último no entiendo por qué, y hasta con el aval de un juez, se negó la información acerca de cómo era el protocolo
y se negó la información acerca de cuáles habían sido los criterios para la compra directa de este sistema. A mí me parece que eso no tiene nada que ver con la seguridad, no tiene nada que ver con preguntar cómo funciona el software, o si se lo puede intervenir o no, etcétera, etcétera. Y además me parece que a esta altura ya es rayano con lo ridículo, porque por un lado se dijo que no, y por el otro ahora sale en la prensa cómo son los pasos del protocolo. Entonces, realmente me parece que eso es una cosa que hay que cuidarla, porque incluso también tiene que ver con la seriedad ante nosotros, la gente común, de cómo se procede con estas cosas.